Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cazadores. ¿Cómo estáis? Me voy a poner de pie, me voy a poner de pie porque ya sabéis que hay días que necesitamos un poquito y además así... ¡Ale! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que estéis ya listos, 100% para esta sesión que vamos a ver hoy. No sé si muy especial, porque pues al final hablamos muchas veces del food, hablamos muchas veces de cómo luchar contra él, pero creo que es muy importante que volvamos a revisar, volvamos a hablar, volvamos a ver Bitcoin y volvamos a los básicos, porque cuando volvemos a los básicos todo encaja un poquito más en nuestra cabeza. Veo a la gente muy preocupada, veo a la gente ya en disposiciones, a veces ya la veo como incluso hasta excesivas, ¿sabes? Hasta excesivas. Ya veo como, o sea, veo un miedo excesivo y veo como que la gente está demasiado asustada. A ver, de nada sirve asustarte hoy si no hiciste tu trabajo ayer. Más bien, haz tu trabajo ayer y hoy no estás asustado, estás, a ver, estás jodido como todo el mundo, porque pues, aunque haya vendido una parte importante de Bitcoin, aún así el resto lo sigo teniendo. Y estoy jodido como todo el mundo, pero también estoy viendo que el Bitcoin vendido en 120 tengo un descuento a la mitad de precio ahora mismo, con lo cual, ya sabes, la pena es un poco menos pena. Claro, que tú dices, oye, ya, pero yo no estoy entre esos que vendí. Ok, está bien. La información la tenías. Si estabas aquí en este grupo, la información la tenías. Otra cosa es que no hayas tomado, pues, lo estés tomando esto como un grupo de entretenimiento donde nos echamos unas risas, que también, donde... Pero aquí hablamos de mercado y hablamos de lo que está viniendo. Entonces, pues a mí me gustaría que lo sintierais así, ¿vale? Me gustaría que lo sintierais así. Voy a dar un poquito de tiempo, que la gente vaya llegando, porque creo que lo que vamos a ver hoy es interesante. Es volver a refrescar por qué hay que tener cuidado con el food, cómo podemos evitarlo y lo más importante, lo tercero, cómo podemos sacar ventaja del food de los demás. Esa está buena, ¿verdad? Esa está buena. Hay mucho ruido, hay mucho ruido. Ya uno está un poco cansado, uno está un poco cansado de tanto ruido, pero al final el ruido muestra ciertas cosas. Le quitamos un poco de ruido al mundo y nos centramos en lo que es importante y es relevante. Venga. Primero vamos a ver un poco cómo está el mercado, qué está pasando, por qué la cosa está tan loca cuando solamente cripto es el que está cayendo. Bueno, el Nasdaq está cayendo un poquito, el SP 500 otro poquito, o sea, todo ha tenido una ligera corrección. O sea, más bien estamos viendo un dólar, un VIX con bastante fuerza, o sea, estamos viendo así algunas cosas curiosas, pero en general, principalmente es el mercado cripto el que se está dando el madrazo, ¿vale? Baja liquidez y amenazas de que va a haber menos liquidez en el futuro. O sea, yo creo que esto, gracias Peter por esa suscripción, yo creo que esto que estamos viendo nos muestra con bastante fortaleza y con bastante claridad que el mercado está siendo muy enfocado en dónde está castigando, ¿vale? A nivel sectores, solamente así un poco más preocupante es el sector del lujo, el sector de materiales, financiero y tecnología. El resto, bueno, energía también está trayendo un poquito más de caída, pero en general tampoco se ve que nos estén aquí desangrando, ¿no? Como si está pasando con cripto. Muy buenas, Germán, muy buenas, Matías, buenas, Peter, Basardi, Rubó, Farminero, que no he saludado, me he metido aquí, Bri Matías. Matías, gracias por esa suscripción, qué gusto verte por aquí. Entonces, como estamos viendo, las dificultades que vamos encontrando están muy focalizadas en el mercado cripto, ¿vale? No somos tontos, lo estamos viendo todo, ¿verdad? La sangría está siendo considerable. Esto si consideramos y si vemos nada más que un día, como se nos ocurra ver cómo se ha comportado esto en una semana, nos vamos a llorar. Nos vamos a pegar directamente un barrigazo contra un charco, porque, a ver, deja que actualice esto, porque el golpe ha sido de órdago la grande. El golpe ha sido de órdago la grande. Deja a ver si actualiza esto y ya vemos el nivel de sangría en semanal. ¿No lo carga en semanal? Bueno, parece que no quiere colaborar. Pero bueno, lo habéis visto todos, que el nivel de sangría en semanal está siendo una verdadera locura. Así que bueno, ¿qué suele denotar cuando vemos esto en cripto? Bueno,
al riesgo, cripto sigue siendo activo de mucho riesgo, por mucho que nos hayan querido vender, sigue siendo un activo de mucho riesgo. Entonces, miedo a la situación que tenemos de riesgo, miedo a la baja liquidez. O sea, sí está claro que hay bastantes cosas para preocupar, pero principalmente lo que estamos viendo es huida del dinero que está expuesto a alto riesgo a posiciones más seguras. ¿Dónde? Tenemos que averiguarlo dónde se está yendo, porque el dinero no desaparece, el dinero se está yendo a otros lados, ¿vale? Pero no desaparece. A partir de ahí, todo lo que queramos inventar es nuevo. O sea, si estamos hablando de no es que va a venir una regulación, no es que tal país vendió, no es que, o sea, todo lo que vayáis viendo adicional a esto que hemos contado, ¿vale? Esa parte no está incluido en esta situación o en esto que estamos en este momento comentando. Con lo cual, personalmente, meter más ruido es justo lo que no voy a hacer. Voy a centrarme en datos, en factos, en cosas reales que podáis entender. Y luego vamos a hablar un poco de cómo os tenéis que proteger de este food que estáis viendo, porque ya estoy viendo ese food y ya empiezo a ver esos comentarios de los shorts y ya estoy viendo esos comentarios de y hasta dónde va a caer, y ya estoy viendo esos comentarios de espero que baje a 50 y compro. O sea, esos son los grandísimos comentarios que se producen cuando el cripto invierno, ya sabéis, la famosa frase, se acerca o estamos ya inmersos. Os voy a decir algo, el precio se mueve después, o sea, perdón, o sea, el sentimiento viene después. No tendríamos este sentimiento si estuviéramos en 120, ¿verdad? Por mucho que estuviéramos escuchando la amenaza, eso no permearía en nosotros y solo escucharíamos el que todo va bien, el que nos vamos a 250.000 o a 1.000.000, solo escucharíamos eso. Pero ahora, como el precio está cayendo, es cuando escuchamos ese miedo que nos están metiendo, ¿vale? Si tienes miedo es que no hiciste bien las tareas. Y algunos de vosotros es el segundo ciclo que llevamos con este tema. Si no hiciste las tareas en el 21 y no las has hecho ahora en el 25, pues tal vez ese miedo que estás teniendo, si viene a denotar que no has hecho el aprendizaje, o que te pilló tarde, o que X. Pero tenemos que estar muy, muy conscientes de que esto no es culpa de nadie. No es culpa de Trump, no es culpa de Powell, no es culpa de uno o de otro que vendió, que dejó de vender. Esto es lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, esto es el mercado, punto. No buscan culpables, porque el tiempo que dedican a buscar culpables es tiempo que pierden para ganar dinero. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Decidme que sí. Y si que no estoy de acuerdo, también lo puede decir. Si estáis de acuerdo en eso, y estamos viendo que el mercado nos está dando las posibilidades de operar, ahora veremos cómo y de qué modo, pues no es cuestión de que nos empecemos aquí a volver locos, a tirarnos ya por las montañas. Y sobre todo, aquí esto es importante, y esto queda claro, y esto siempre os lo insisto. Si alguien está deprimido, triste o preocupado por esto que está pasando, la solución no es meterse en más jaleos o tomar decisiones drásticas. Por favor, calma, tranquilidad, que esto es el mercado y esto se da la vuelta y esto cambia. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. ¿Hasta dónde? Ni puta idea. Pero hacedme caso, que esto se revierte. Esto se revierte. ¿Cuándo? A lo mejor es una generación perdida, pero se revierte. ¿Vale? Nada más tenemos que ser conscientes de las circunstancias que tenemos ahora. ¿Vale? Dicho lo cual. ¿Qué iba a ver? Vamos a empezar a hablar un poquito antes de ver Bitcoin y todas esas cositas, de encontrar qué posibles mecanismos de operación podemos encontrar. Me voy a centrar y voy a hablar hoy principalmente del FUD, ¿vale? Y es que os tengo que explicar algo que es bien importante y que siempre me acuerdo, sobre todo en estos momentos, cuando empiezo a ver los mensajes. Y ojo, que nuestra comunidad es un gusto. Estoy en una comunidad por ahí que no tiene que ver, no es puro cripto, pero están hablando. O sea, en la mañana tenía 700 y pico mensajes de él. Pues ya sabéis lo que está pasando, ¿no? A ver, el miedo es un gran enemigo, y ya lo sabéis. Pero ¿sabéis lo que trae ese miedo, ese FUD? Una distorsión temporal, ¿vale? Ese FUD de repente te hace hacer cosas que no hubieras hecho nunca, ¿vale? ¿Qué cosas te...? Dame medio segundito, porfa. Que es que estoy viendo una oportunidad que no quiero que se me escape.
Pim. Ah, cabrón. Perdón. Es que había visto yo algo y no sé por qué ha desaparecido. Ok. Aquí está, claro. Véndela, 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 véndela. Un segundín, un segundín. Listo. Perdonar, estaba con una operación de una cosita que tenía ahí y no quería que se pasara. Era un poquito de ganancia y había que tomarla. Lo que hace el food, como digo, te da una distorsión temporal y te comprime el horizonte temporal. Incluso, os digo algo, a esos traders que tienen más experiencia, que saben más, de repente el largo plazo se acorta artificialmente. De repente ese ruido que está dando el mercado y que está dando X y que está dando toda la información, de repente ese ruido se convierte ya en estructura y en verdad. Y además empezamos a sobreponderar el escenario adverso y además inmediato. Yo sé que una caída del 30% en unos pocos días pues duele mucho, pero estamos centrándonos en lo que se llama un sesgo clave, ¿no? Nos estamos fijando en este punto que estamos viendo ahora y además, claro, tenemos un miedo a la pérdida, ¿no? No, tenemos esa aversión a la pérdida y en este momento pues lo estamos viendo en primer plano, ¿vale? Lo estamos viendo en primer plano. Lo que tenemos que tener claro es que nada cambió. Por muy rojo que veas las cosas, por mucha caída, ¿vale? Tienes que mantener constante tu marco temporal. Si haces scalping, sigue haciendo scalping. Si haces swing trading, sigue haciendo swing trading. Y no intentes pasar operaciones de swing a scalping. O sea, swing cayó el 5% y se cerró. Perfecto. No la cerraste. Perdón. Tienes otro problema que no estamos viendo. Tu problema no es el food. Tu problema es la operación. ¿Vale? Este tema es muy importante porque veo mucha gente de repente sobreoperando. Y operando como pollo sin cabeza, además, que es lo peor. El FUD, además, genera una falsa sensación de que hace falta hacer una acción. Os digo muchas veces que las malas noticias son las que hacen correr a la gente para ir a comprar el periódico, ¿no? Se venden más periódicos los días de malas noticias o hay más clics en internet los días de malas noticias que los días de buenas noticias. Eso lo tenemos todos claro, ¿verdad? Bueno, es algo normal con el ruido. No debes operar así con este ruido. Lo que pasa es que el cerebro te está diciendo, opera, busca soluciones, busca... No, perdón. Si ya te fuiste y ya se te perdió tu stop loss, tienes dos caminos. Vender ahora y se acabó y asumir la pérdida, cosa que a muchos no les cuesta mucho hacer. Y este no era el momento. Estuvimos hablando hace, ¿qué fue? Un mes y pico sobre cómo asumir pérdidas. Claro, cuando hablábamos que en 90.000 había que asumir pérdidas, aquel que ya había perdido ese 5% del stop loss, y hablábamos de lo importante que era asumir la pérdida, ahora a muchos de esos que no asumieron la pérdida en 90 les encantaría volver a ese día y asumir la pérdida, ¿verdad? Bueno, no es posible, no tenemos máquina del tiempo, así que no te metas en ese movimiento. Reducir exposición en este momento puede parecer prudente. El no operar, decir, oye, es irresponsable, y aumentar actividad nos da una sensación de que tenemos cierto control. Pero, perdón, el mercado no exige acción, control, responsabilidad. No, exige criterio. Si no puedes definir exactamente qué es lo que ha salido mal, no debes hacer ningún trade ni para arriba ni para abajo, ni tienes que tomar ninguna reacción, porque esa reacción va a ser muy mala, ¿vale? Así que ya tenemos esa segunda punto en el que la sensación de acción necesaria e inmediata hay que dejarla a un lado. Estamos en pleno food, cayendo un 11% en las últimas 24 horas. No se puede intentar hacer nada. Si ya no estabas dentro operando ese short, o ya estabas fuera, o estabas dentro con un long, perdón, tu problema ya no es el food, tu problema es otra cosa, ¿vale? El estrés de mercado no se gestiona emocionalmente, hay que diseñarlo previamente. Yo sé que ahora dices, coño, Rafa, lo podías decir antes, lo digo siempre. Ahora intentamos, esto no se basa de controlar emociones. Aquí no gana el que esta mañana tenía una conversación precisamente sobre el tema del budismo y sobre el engancharse con las emociones y con lo que está pasando. Es curioso.
haciendo mi reflexión ahora sobre lo que estaba pasando, digo, el problema es que mucha gente confunde controlar la emoción, porque hemos dicho siempre que en el mercado hay controlar la emoción, con... a ver cómo lo quiero explicar sin equivocarme y que lo podamos entender todos bien, ¿vale? Imagínate, yo no soy la persona más controlada emocionalmente del mundo. A lo mejor tampoco soy la más dramática ni la que más se descontrola, pero no soy la más controlada, ¿vale? Pero lo que tengo que hacer es, los tamaños de posiciones están predefinidas, sé lo que puedo perder, tengo claras las zonas de intervención y tomo mis decisiones antes del evento. El y si sí, el y si no, nos puede parecer muy gracioso, pero hay que tenerlo claro. A mí me hace, cuando vemos la Fórmula 1 y dices, ¡ay, qué rápido tomaron la decisión de meter ese coche en boxes en ese momento! En cada vuelta ellos ya saben lo que tienen que hacer si pasa según qué cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que... Cuando llega el FUD, el trabajo ya tiene que estar hecho. El problema es que nos acordamos de hacer el trabajo ahora. Y eso no sirve, ¿vale? Luego, aparte de esta parte medio psicológica, que tampoco es psicológica, hay que pensar mucho también en cómo tenemos que leer el mercado cuando estamos en pleno FUD, ¿vale? Porque tu respuesta al FUD no es... Porque el FUD es el miedo y no son los titulares. Tú puedes ver 1000 titulares y no cambiar en nada lo que tú estás haciendo, ¿vale? No tienes que ver qué se está diciendo, sino qué está haciendo el mercado, ¿vale? Si tú ves una noticia negativa y cada vez las caídas son menores, significa que ese impacto de la noticia cada vez es menor, ¿vale? Si tú ves una volatilidad alta, pero que además es incapaz de que esa volatilidad se siga expandiendo, o que hay una venta fuerte hoy, pero no se sigue en sesiones posteriores, pues más bien podemos ver un agotamiento, no un colapso. El problema es que siempre vemos los movimientos más intensos en esos agotamientos, porque son, lo decía el otro día del oro, esas subidas, esas bajadas repentinas, a mí me muestran más un final de tendencia que realmente un cambio de tendencia por sí mismo, sino más bien es el agotamiento de la tendencia. Puede durar un poco más, pero ya me está mostrando que esos precios no son sostenibles, ¿vale? Al final, mucha gente el FUD lo equivoca, porque cuando tienes liquidez, por eso le decía antes a Vicente, ¿no? Digo, si hubieras vendido o si has vendido mucha cantidad, puedes pensar una cosa distinta, ¿no? Si has vendido mucho en 120, ahora no hay FUD, estás feliz, estás en las rebajas, estás poniendo tus compras en escalera y estás intentando, pues, volver a tener tu posición de Bitcoin tan bonita, no, mejor de la que tenías, ¿vale? La liquidez al final es el punto ciego de la mayoría, y mira que hemos hablado y hemos insistido en la liquidez. Lo hemos hablado 300 veces. Cuando tienes liquidez tienes gasolina para poder intervenir. Si no tienes liquidez eres un corcho en la corriente, ¿vale? ¿Necesitas vender sí o sí? ¿O es que no puedes soportar la pérdida? Esa es una de las preguntas que os tenéis que hacer. Cuando ves el número en rojo, ya la cagaste, ya no hiciste tu gestión del riesgo. Ok, ¿necesitas vender sí o sí? ¿Es necesario? ¿Puedes esperar? ¿Está cubierto tu riesgo con otro activo? Al final, tienes que operar cuando todo es racional, no cuando la situación es forzada. Y en este momento estamos viendo mucha venta forzada. Es más, estamos viendo una venta forzada muy importante de llamadas al margen. Y eso, sabéis que acrecenta más la caída, ¿vale? Lo más importante de esto que estoy diciendo es que no mezcléis lo que vemos de riesgo percibido con el que es real, ¿vale? Porque ahora mismo el riesgo percibido está disparado. El riesgo real empezaremos a verlo en 1 o 2 días más todavía. Veremos hasta dónde es la sangría, veremos si hay rebotes, veremos muchas cosas. En este momento, el riesgo real empezará a estabilizarse y seremos más conscientes. Pero al final, si tienes liquidez, estás más o menos en un balance emocional bueno, no es importante aceptar los mínimos, porque cuando la gente empieza a preguntar cuál es el mínimo, yo no sé cuál es el mínimo. Yo os he dicho que para mí mi mínimo se encuentra en esa banda, que es una banda muy amplia, yo lo sé, no es una banda en la que todavía no hemos entrado, ese mínimo yo lo veo más abajo. En el momento más pesimista es 28, pero yo no voy a empezar a comprar en ese 28 porque si nunca llega me quedo fuera, ¿vale?
no os preocupéis en acertar el mínimo. Y además, os digo algo, se puede operar con ventaja en estos momentos. Primero, el FUD provoca caídas mayores de las que son normales en un activo, ¿vale? Eso es un punto interesante. Esas ventajas mayores, esas caídas mayores son ventajas si sabemos cuándo posicionarnos. Al final, entradas escalonadas, confirmación progresiva y exposición dinámica. O sea, que no sea te metes en all in, ¿no? Sino entrando poco a poco, ya sea con las entradas escalonadas o aprovechando los rebotes, ¿vale? Pero sobre todo la confirmación progresiva. Recordad las reglas de confirmación que aquí tenemos. Rotura de tendencias, rotura de EMAs. Hasta que eso no pase, no tenemos entradas 100% garantizadas. Al final no es tener muchos indicadores, no es tampoco... es hacer bien las reglas, seguir bien tus reglas, ¿vale? Saber operar e ignorar el ruido que no te está aportando absolutamente nada, ¿vale? Es importante y sobre todo tener volatilidad, porque si no tienes volatilidad, ahí estás muerto, ¿vale? Al final nos tenemos que separar de la masa. Si sabemos separarnos de la masa, porque la masa reacciona, cambia de narrativa, si lo estamos viendo, si es que estamos viendo los pastores de la masa. Los vemos pastoreando a su público, llevándote el mismo cabrón que te llevaba hace 3 meses a 250, hoy te dice que nos vamos a 40 o a 20, ¿vale? Entonces, no reacciones como reacciona la masa, y sobre todo si ves esos cambios de narrativa, porque yo os digo una cosa, si hoy rebota en estos niveles y se sube a 75, veréis la cantidad de gente que se atrapa de nuevo. Y no se va a atrapar en 65, se va a atrapar en 75. Y si no, lo hablamos los próximos días, ¿vale? Al final tenéis que estar en ese punto tranquilo, ¿vale? Sobre todo porque no nos va a aportar algo así demasiado claro, ¿vale? Conozco un analista que se llama Vicente que dice tiempo diciendo que esto para abajo, para abajo, para abajo. Pues es que es así. Es que es así. A ver, no teníamos la certeza. Esto es importante. Nadie tenía la certeza de si era para abajo o era para arriba. Nadie la sabía. Pero había que prepararse en ambos sentidos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí bien. ¿Dudas, dificultades? Luego tengo un pequeño resumen, un manifiesto que quiero que los cazadores os lo grabéis en vuestra mente. Son, nada, 8 puntos, 9 puntos, ¿vale? 8 puntos y un resumen, ¿vale? Que creo que os puede ayudar y que lo recordéis y hagáis un corte de esos 3 minutos, 4 minutos que van a salir. Lo voy a intentar hacer en 3 minutos para que se pueda hacer short, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Y entonces ahí tengo unas pequeñas notas, espero no olvidarme nada, pero la vemos en un ratito, ¿vale? ¿Dudas, dificultades, preguntas hasta este momento? ¿Nos vamos a ver Bitcoin hoy? Venga, vamos a ver Bitcoin hoy y vamos a ver si le bajamos a nuestro miedo. Vamos a ver si le bajamos a nuestro miedo o nos da más, ¿verdad? Venga, Bitcoin hoy, gráfico de 4 horas. Déjame que voy a ir borrando estas de aquí, que ahora no nos van a hacer falta, que ya las había borrado, pero bueno. Tengo que volverlas a borrar porque no las salvé. Gráfico de 4 horas. Nos vamos a un nivel de soporte relevante que está en los 65,766. Ahí ha chocado, se ha mantenido, pero pues ya visteis el de 71 cómo se lo cepilló. De la nada, o sea, se lo cepilló en minutos. No hubo ahí nada que lo sostuviera el precio, ¿vale? Eso es efectos del FUD. Gracias por recordármelo de la pantalla que ya me la había dejado, ¿vale? Ahí tenemos el Bitcoin gráfico de 4 horas, ¿vale? Así que, bueno, de momento, ¿cómo operamos esto? A ver, ¿quién me dice cómo operamos esto? Que aquí muchos de vosotros tenéis 4 años, algunos 5 años conmigo, 6 años ya. Algunos puede haber, casi que va a hacer 6 años en este año. No tocar. Si no estás dentro, no toque. Oye, es que quiero aprovechar un short. Ok. ¿Quieres aprovechar un short en un momento en el que el activo se puede poner flotante? Grave riesgo.
Te puede salir muy mal, te puede salir muy bien. Yo, personalmente, Rafa, que no es consejo de nada, pero yo aquí no me meto. El short, os lo dije ayer. El short lo teníamos aquí. De aquí... Coño, si lo diré. El short lo teníamos aquí, que lo hablamos ayer. Oye, si rompe con volumen, ahí tienes tu short. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Lo dije o no lo dije? No me vais a dejar mentir, ¿verdad? No me vais a dejar mentir porque lo visteis ayer. Si no me crees, vete a ver el vídeo de ayer y ahí hablamos que ahí era la única posible operación que yo veía. En este momento ya no la veo porque ya se hizo. Además, milimétrica y perfecta. Pero en este momento ya no se hizo. ¿Qué sigue? En este momento, esperar. Porque para el siguiente short, la verdad es que ya no veo mucha posibilidad. Entramos en flotante y sabéis que en flotante yo no abro shorts, ¿vale? Me quedo, me espero, empiezo a buscar pautas de compresión, empiezo a ver reducciones de volatilidad, empiezo a ver cambios del DMA de X, todo ese tipo de cosas es lo que voy a empezar a buscar en estos niveles. Si no se da igual, yo espero, porque por supuesto que aquí no me voy a meter. Estamos viendo una tendencia acelerada primaria, que ya sabéis que esas ni tocaya ni menealla. De momento, hasta que no rompamos esta tendencia, ahí yo ni me meto, ¿vale? ¿Por qué digo acelerada primaria? Porque te la estoy haciendo en 4 horas. Ahora la vas a ver en diario cómo cuadra perfectamente, ¿vale? Entonces, esta acelerada primaria no la toco. ¿Cuándo la voy a poder tocar? ¿Cuándo la voy a poder tocar? Vueltecita por aquí, squeeze moment cambiando, compresión, ruptura de línea de tendencia, ruptura de EMAs. A partir de ahí podré empezar. Hablando de ayer, alguien comentó algo de Google y pataplum. Ok, Bitcoin gráfico diario. ¿Veis cómo la acelerada primaria sí tenía sentido, verdad? ¿Todos la veis? Aquí se ve mucho más clara, ¿verdad? Bueno, acelerada primaria, en diario, mira, esto, ya por fin podemos quitar estas porque ya estas hicieron su función. Cajitas de compresión. Esta zona la voy a dejar todavía, sí, esa la voy a dejar todavía. ¿Qué ocurre ahora en lo que sigue? Bueno, pues lo primero, ver si mantiene al menos esa zona de 66, 67, si a partir de ahí consigue mantener y empezar a buscar, ¿vale? ¿Os acordáis que hablamos de que este 73 marcaba la entrada bajista claramente, ¿verdad? Lo hablamos cuando estábamos aquí. ¿Y dónde es el bajista? Bueno, esto todavía no podemos considerarlo bajista, pese a toda esta caída. Bajista y definitivamente bajista se nos mete aquí, ¿vale? Ahí ya no hay paliativos, ahí hablábamos de que ya ahí se acabó. Y por volúmenes, atentos, porque esto ya sabéis que siempre nos puede dar un poquito de ayuda, ¿vale? Aquí en esta zona tenemos una zona hasta los 57, por eso yo estoy poniendo que mi zona de donde puede encontrarse o abrirse esa posición final son los 58. De 58 a 28, ¿vale? ¿Dónde se puede dar el rebote? No lo sé. Si se produce más cerca de los 28, la sangría será muy dura. Si se produce más cerca de los 58, me da a mí que estamos en un mercado muy bonito y muy interesante, ¿vale? Pero por lo pronto, y hasta que no cambie algo, aquí no tenemos absolutamente nada bueno que ver, ¿vale? Esta zona de aquí puede ser una zona de absorción muy interesante donde el precio puede lateralizar y si eso ocurre, estamos en el mejor de los malos escenarios. ¿Vale? Toda esta zona de aquí que tenemos entre 66 y 57, 58, si el precio ahí se detiene y lateraliza, estamos en uno de los mejores posibles escenarios que podríamos pensar, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis todos bastante claro. Y no estoy diciendo que vaya a pasar eso. Sería uno de los mejores escenarios. Tampoco vamos a pensar que nos vamos a 28, que es el peor escenario, ¿vale? Y en semanal,
Aquí esto ya no nos sirve. Tenemos que tirar ya el libro de jugadas viejo, ¿vale? Tenemos que tirar el libro de jugadas viejecito, ¿vale? A ver, a partir de lo que me haga el activo en esta zona, podré calificar y hacer las zonas de máximos en caso de rebote, ¿vale? En cualquier caso, si hubiera un rebote, no lo veo por encima de 75, a 80 no va a llegar. O sea, un rebote duro, bueno, que pasara porque de repente pasa algo fantástico, no nos lleva, o sería muy difícil que pasara del 80, ¿vale? Os lo digo, para aquel que esté atrapado por encima del 85, 90, que ya o empiece a pensar en posicional o que ya tome otra serie de decisiones, ¿vale? Alguien me pregunta, oye Rafa, ¿y si estoy en trading en Bitcoin y estoy perdiendo mucho, qué podría hacer? Ok. Si estás sin apalancar, pues aguántalo. Si ya vas perdiendo mucho, aguántalo. Si vas apalancado, a poquito que vayas apalancado, no te estoy diciendo con un por 10, con un por 5, por 4, ya merecería la pena hacer lo que te voy a decir. Vende parcialmente y vete comprando en spot. A la misma velocidad que te sueltas de un sitio, vas comprando del otro, ¿vale? Disminuyes el riesgo, asumes la pérdida en trading, eso sí, pero en caso de que ese posicional empiece a trabajar un poquito para arriba, pues te puede dar pues ciertas alegrías, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta porque puede ser una posible solución para aquellos que estéis muy atrapados, ¿ok? Por lo pronto, no hay mucho más que hacer, chicos y chicas. No voy a ver Ethereum, no voy a ver las alts porque tenemos algunas alts en modo de sangre brutal. XMR, que se comportaba muy bien hace unas semanas en esas ventas iniciales, ahora lo vemos sufriendo más de la cuenta, ¿verdad? Más que otros activos. Y aquí la veremos cayendo como a plomo. ZK, además de sus problemas, pues ya veis cómo está, ¿no? Por eso os digo que no me voy a centrar mucho en cripto, nada más. Voy a ver dos cositas, ¿vale? Muy rápidas. Los niveles de Ethereum, ¿vale? Porque Ethereum está en una solución o en una situación muy similar, muy similar a la que tenía, a la que tiene Bitcoin, ¿vale? Sus niveles de apoyo están cerca de la zona del 1900, ¿vale? Justo aquí, en esta zona de apoyo, esta caída que estamos viendo es la caída más o menos, no voy a decir esperada, pero la más o menos entendible, ¿vale? En cuanto a niveles de corrección, pero en este momento, lo mismo. Si depende de lo que me haga de aquí hasta los 1200, que es donde 1399, que es donde creo que está esa zona de mayor absorción de Ethereum, que es donde tenemos una zona muy importante de absorción, en caso de que la traspase rápida, pues si viene un golpe todavía más fuerte, ¿vale? Por último, Solana, porque mucho he visto y mucho han hablado, ya la dan por muerta en 80s. Bueno, para mí, una vez que cayó del 120, realmente ni siquiera 117, 120, se abría el gran escenario negativo y de momento pues no tiene cara de revertirlo ni mucho menos. Así que 80, algunos lo ven como suelo de Solana, para mí personalmente yo no lo veo como suelo, yo ya lo veo en situación de flotante y mis suelos de Solana se van mucho más abajo, se van a 42, 41, 40. Os lo digo porque si estás dispuesto a asumir esa pérdida de otro 50% adicional, por lo menos lo sepas, ¿vale? Dudas, dificultades, preguntas hasta ahora, antes de que os dé mi manifiesto contra el FUD. Tengo ahí unas notitas, espero no dejarme nada. Y es un poco recalcando en lo que os he contado, antes, ¿vale? Dudas, dificultades, comentarios, likes, que no veo que estáis muertos, dormidos. Ah, bueno, que es que en Twitch no se pueden dar likes. Tenía que haberla puesto en YouTube el directo. ¿Quién está vivo? ¿Hay alguien vivo aquí o me voy a dormir? Ah, pues sí me voy a dormir. Tantos dormidos.
¿Queréis el manifiesto o no queréis el manifiesto? Si queréis el manifiesto, pon manifiesto. Y si no, me voy a dormir. De verdad. Venga, ¿cuántos queréis escuchar mi manifiesto contra el FUD? A ver si aprendemos de una puta vez. De una santa vez, perdón. A ver si aprendemos de una santa vez. Estoy cocinando la cena. Bueno, dólar index, antes de que me olvide, ha subido. Con lo cual, algunos que ya veían el hundimiento absoluto del dólar, bueno, no es que se haya recuperado, pero al menos nos da un poquito de tregua, ¿verdad? Nos da un poquito de tregua. Vamos por el manifiesto, venga. Chicos y chicas, importante, guardaros esto, lo voy a intentar hacer del tirón rapidito para ver si cabe en un corte de 3 minutos. No creo que quepa en un corte de 3 minutos, pero lo voy a intentar, ¿vale? A ver, lo primero, el FUD no te hace perder, te desordena, ¿vale? El FUD no es que te arruine la cuenta, te la está jodiendo poco a poco porque te está sacando de tu sitio y estás tomando decisiones incorrectas, ¿vale? No te vuelve tonto, sino que te está volviendo inconsistente. No muevas los stop poco a poco, no cierres trade que no tocaba cerrar y sobre todo, no busques justificación tanto en el mercado como en las decisiones que antes no te planteabas, ¿vale? No dejes de hacer lo que ya sabías hacer. Cuando todo el mundo habla, el mercado ya habló antes. El FUD es un ejemplo de algo que viene detrás. Como decía antes, el FUD no crece de los árboles. El FUD va atado a la caída del precio. Si no hay crash, si nadie habla de recesión, pues, si hablara la gente y no estuviera cayendo el precio, no viene nada. El mercado ya lleva semanas o meses haciendo el trabajo. Lo que necesitas es que no te vuelva a pasar, ¿vale? Incluso el trader clásico comete experiencias, porque el novato a veces hace tonterías. Pero a veces el trader con experiencia se traiciona a sí mismo. Y aquí hay varios traders con mucha experiencia. Porque de repente dejas de hacer tu swing, empiezas a pensar en 5 minutos. El que hace inversor de largo plazo de repente se convierte en scalper y un inversor de largo plazo nunca opera shorts y de repente empiezan a operar shorts. El sistema deja de mandar y empieza el gambling, ¿no? El juego, ¿vale? El FUD, el mercado no se mueve por opiniones, ni por la fe, ni por Twitter, ni por lo que diga, no sé quién es el influencer de moda hoy, porque ya algunos han desaparecido, pero ni por lo que te diga el último influencer, ¿vale? Nadie. Lo más triste es, y que es además es que cutre, que la gente se ve obligada a vender. Me da una tristeza ver gente que está vendiendo hoy, y que lo estoy viendo porque veo las carteras, veo las operaciones, y veo gente vendiendo hoy sin fondos, con stop saltando, con margin call, porque no lo hiciste bien antes, no operaste, no pusiste tu stop loss, no lo haces bien, ¿vale? Esto es importante. Y no busques, perdón, lo voy a decir, si no puedo poner publicidad en el vídeo no pasa nada, no busques el puto suelo, no es tu trabajo. El suelo es para los que quieren definir egos. Y el dinero está en no quedarte fuera, pero hay que entrar en su momento, hay que entrar poco a poco, hay que entrar escalonadamente. No hay que clavar el mínimo, no te preocupes de clavar el mínimo. Entra cuando tengas la convicción de que estás cerca de que el mercado se ha llevado lo peor, pero no va a ser lo posible llevárselo todo, ¿vale? La gestión de riesgo en estos casos no es una defensa, es un superpoder, ¿vale? ¿Sabéis lo que más me gusta del FUD? Que selecciona a los ganadores. Es como las pandemias. A los débiles se los carga, ¿vale? El que va pasado de tamaño, el que no cierra cuando debe cerrar, el que necesita que el mercado rebote, todos esos están muertos en el mercado hoy. El que puede va a aguantar, se va a apretar sus huevecitos, va a decir esto no pasa nada y aquí va a tirar hacia adelante, ¿vale? Y aquí es donde se ve quién opera con un sistema y quién tiene fe, quién no cierra y solo vende posiciones ganadoras. No, pues mira, es que gané tanto, yo acabo de perder una cantidad en Bitcoin, de un rebote, de un trading, no pasa nada, se gana y se pierde, pero hay que saber por qué se está haciendo la cosa. Esto no va a ser de valientes, esto va de hacer las cosas con un plan. Arma tu plan de entrada y olvídate de más, ¿vale? Y es que lo que es importante es que cuando en el mercado hay tanto ruido, y hay mucho ruido en el mercado cripto, no metamos más ruido. Nada más, escuchemos, veamos qué viene más, veamos cómo podemos soportarlo y aprendamos para que en el largo plazo no nos vuelva a pasar. Yo sé que no me ha dado tiempo a meter todo esto
en los 5 minutos, en los 3 minutos que quería meterlo, pero al menos me sirve para no dejarme nada vacío. Recordarlo, haced cortes, trabajadlo, pero que al final yo sé que hoy puede doler más o menos la pérdida, pero el trabajo hay que hacerlo antes, no ahora. No ahora. Ahora veo a la gente corriendo y me ha escrito una persona a la que le tengo mucho respeto, no voy a decir sobre todo su nombre, verdaderamente asustado. ¿Por qué? Porque está cerca de que le liquiden la cuenta. Y una persona que es buen trader y que hace muy buenas operaciones y está cerca de que le liquiden la cuenta. ¿Sabéis por qué? A ver, ¿quién cree por qué le van a liquidar o por qué? Espero que no. ¿Por qué es posible que le liquiden la cuenta a esta persona? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué es posible que esta persona vea su cuenta liquidada? Faltó el SL, dice Matías, correcto, pero es que hay algo más que eso. Es que hay algo más que eso, porque eso es en este momento ya es el síntoma. En este momento ya es el síntoma. ¿Por qué esta persona está cerca? Porque negó la realidad. Vivió en un universo paralelo, donde solo se cuentan las que se venden, y esas son bonitas, y las que se guardan, se van guardando, se van guardando, se van guardando. Y os digo algo, solo es cripto. Si esto fuera un macroevento que hemos visto anteriormente, entonces las liquidaciones son seguidas, porque ya no solo que hay cripto, que a lo mejor tienes el 10, el 15, el 20% de tu cartera, 30, si me apuras. Es que si cae todo, no va a haber dónde refugiarse. Así que, chicos y chicas, las medidas están claras, ¿vale? ¿Hoy es día de decisiones? No, hoy no es día de decisiones. Las decisiones se tenían que haber tomado antes, las estrategias se tenían que haber tomado antes, pero en este momento lo que tenemos que hacer es aprender. Revisar nuestra cartera, ver lo que está todavía en condiciones de ser operable, lo que está en condiciones de ser operable, tomar las decisiones, poner los stop loss, estar en las situaciones como se deben de trabajar, no subirse a las olas derrotistas de hacia dónde nos vamos. Y si te quieres subir, súbete internamente, o sea, piensa realmente lo que te puede pasar, por dónde vienen las cosas, qué puede ocurrir, ¿vale? Pero no es este el momento de llorar y sobre todo de tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Dudas, dificultades, preguntas. ¿Visteis lo que hablamos ayer de los bonos? ¿Lo habéis visto? Hoy nadie habla de eso, ¿verdad? Porque hoy el bono de los Estados Unidos bajó el yield a 4,86, el bono de 10 años bajó a 4,20, el bono de 2 años a 3,48, el bono de un año a 3,44, o sea, buenas bajaditas, buenas bajaditas. Solo el de 6 meses es el que no ha bajado tanto, ¿vale? Pero en general, no es que esté el panorama mejor, ni mucho menos. Nada más se ha acercado un poco el de 2 y 30 años, se han acercado un poco y eso nos da un poquito de respiración, ¿va? Yo pensaba que este directo os iba a motivar más, pero veo que no consigo jalaros, no consigo que encontréis ese punto donde tengáis esa ilusión para resolver y salir más sabios de estos directos. Os veo pasivos, pero bueno, ni modo. Se intenta lo que se puede para buscar movimientos. Y Google sigue su recuperación gracias a alguien que algo dijo ayer. Bueno, la recuperación de Google viene por lo que venga. Al final y a la postre, lo que estamos viendo es que, bueno, pues al final hay más complejidad en el mercado de lo que podemos pensar, ¿vale? Y la verdad es que en este momento, pues hay mucha tela que cortar. Y los datos de Google a mí me parecieron, a mí personalmente me parecieron muy buenos.
Crea dudas, claro que crea dudas, pero ojo, es de los primeros que puede demostrar si puede monetizar la IA. Y eso en este momento sería un aliciente para el mercado que volaría todo. Probablemente cripto no, pero haría volar todo. ¿Va? Ok, chicos y chicas, ninguna duda, ninguna dificultad, lo tenéis todo claro, os ha servido de algo este pequeño manifiesto, os ha servido de algo para que no caigáis en el puñetero food. Ya no sé cómo deciroslo. No sé cómo deciroslo. La verdad. Ok, hoy sí es el último capítulo de live de esta semana. No tengo tiempo de más. Mañana salgo de viaje. Espero que este acompañamiento os haya ayudado y sobre todo podamos empezar a construir y aprendamos del food de hoy. No esperemos al food de dentro de 4 años. ¿Vale? A ver si somos capaces de aprender del food de hoy para evitar volver a cometer los mismos errores. Mira, pues esta semana me voy a Chiapas. Me voy a Chiapas y voy a... Este es bueno, entretenimiento, es de placer, diríamos, ¿no? La semana que viene me voy varios días, ya la siguiente, me voy varios días a Vegas. Trabajo y un poquito también de entretenimiento, se junta todo, ¿no? Pero principalmente trabajo. Así que bueno, ya os iré contando con más detalle, ¿va? Listo, chicos y chicas, mañana más. Ya sabéis, en redes o donde sea, porque mejor es imposible. Nos vemos, hasta mañana.